Hola a todos, en esta lección vamos a ver la herramienta de texto. Bien, la herramienta de texto la tenemos aquí en el bloque de herramientas de medida, como la hemos llamado, y tenemos dos herramientas, el texto, digamos, normal y el texto en 3 dimensiones. Dentro del texto normal, que es por el que vamos a empezar, este nos ofrece diferentes posibilidades. Bien, la primera de ellas, una vez que activamos la herramienta, fijaros que con un clic pulsando en cualquier lugar que no tenga geometría dibujada, me va a salir como esta etiqueta que me invita a introducir un texto. Vamos a poner un texto general, por ejemplo, vamos a llamar columnas romanas. Y si pincho fuera, este texto ya se me coloca. Bien, este es el llamado texto de pantalla, ¿vale? El texto de pantalla, la cualidad que tiene es que aunque yo orbite, ¿vale?, y cambie el punto de vista, ese texto vemos que siempre está en la misma posición mirándonos a nosotros, ¿vale? Fijaros que si yo, por ejemplo, pongo una vista, digamos, una cámara en proyección paralela y cambio completamente el punto de vista, ¿vale? Fijaros que también este texto todo el rato me mira a mí, ¿vale? Bien, vamos a volver a la perspectiva y seguimos. Más allá del texto de pantalla, también tenemos el llamado texto de cara. Este se activa una vez que pulsamos la herramienta de texto. Tenemos que buscar una cara que sí que tenga ya geometría. Claro, no dibujar o no pulsar con el botón izquierdo en un lugar sin geometría como hacíamos con el texto de pantalla. Aquí, por ejemplo, una de las caras más obvias es esta de aquí arriba. Si yo le pulso, cuando me reconoce la cara, pulso 2 veces, clic, clic, fijaros que si yo ahora pongo aquí arriba, por ejemplo, columna, escribo y pulso fuera, este texto se me incorpora en esta cara donde he pulsado, pero con la característica de que siempre se va a ver, no es que se coloque ahí como metido en el plano, ¿vale? Está como mirándonos a nosotros, también siempre y cuando esa cara se vea. Fijaros que en el momento en el que esa cara se ha ocultado por el punto de vista, ya ese texto no se ve, ¿vale? Esta es otra característica. Mientras que el texto de pantalla siempre está visible, ¿de acuerdo? Vemos que aquí se ve un poquitín esa cara, entonces todavía se lee el texto, pero en el momento en el que yo la oculto completamente por el punto de vista, ya no se ve. Bien, siguiente texto que nos ofrece la herramienta sería el texto guía. Este se activa pulsando la herramienta, pulsando el texto en una cara, en cualquiera de ellas, pero en vez de darle 2 clics le vamos a dar 1. Yo le doy un clic y fijaros que cuando muevo el ratón ya me sale lo que vamos a llamar como guía, ¿de acuerdo? Entonces yo lo puedo ya llevar a donde quiera el segundo punto, le doy un segundo clic, ¿vale? Y aquí podríamos, por ejemplo, llamarlo base. Pulsamos fuera y ya lo tendríamos, ¿vale? Esta herramienta pues es bastante útil y podemos utilizarla para un montón de situaciones. Aquí podemos llamarle fuste, por ejemplo, ya que estamos, y vamos a terminar con este de aquí arriba y le vamos a llamar capitel. Bien, pues aquí entonces habríamos diferenciado entre 3 categorías de texto. Tendríamos el texto de pantalla, como hemos visto, el texto de área y el texto guía, estos 3. ¿De acuerdo? Bien, una vez que hemos visto eso, vamos a ver los ajustes para todos los parámetros del texto. Imaginaros que queremos modificar los parámetros de este texto. Podemos hacerlo a nivel general o a nivel particular. A nivel general significa que podemos cambiar las, digamos, características del texto, tanto de pantalla como de guía como de área, a nivel general. Siempre que escribamos van a tener ese texto esas nuevas características. En cambio, también podríamos cambiarlos solamente a nivel particular, si solamente queremos cambiar este texto sin que influya a todo el resto de textos de guía. Bien, el texto general se cambia dentro de información, del panel de información del modelo. Aquí tenemos una opción que es texto. Fijaros que se nos distribuye estas opciones de texto de pantalla, texto de guía y líneas de guía. Bien, aquí podemos empezar ya a hacer cambios. Por ejemplo, el texto de pantalla, que hemos visto que solamente es este, que pone columnas romanas,
podríamos cambiar sus características generales. Podríamos decirle que queremos que sea un texto más grande, por ejemplo, con una tipografía pues diferente. Podríamos decirle que fuese una Arial, ¿vale? Aceptamos. Podríamos cambiarle el color también. Vamos a ponerle, por ejemplo, un color un poquitín más hacia el rojo. Aceptamos. Y ahora, una vez que hemos hecho estos cambios, ¿vale? Habría que seleccionar ese texto que queremos. Decirle, queremos que selecciones el texto de pantalla, ¿vale? Hemos hecho estos cambios, ya está seleccionado. Y ahora le diríamos actualizar texto seleccionado. Y aquí lo tendríamos. Todavía se ve azul porque está seleccionado, ¿vale? Si pinchamos fuera, vemos que ya no se ve azul y coge ese tono como granate. Bien, luego también tenemos el texto de guía. Los cambios se harán exactamente igual, ¿vale? El texto de guía, que eran estos tres, podríamos también cambiarlos. Vamos a decirle, por ejemplo, que en las fuentes nos ponga una tipografía Arial también. Vamos a decirle que sea pues negrita para que se vea un poquito más y vamos a decirle que sea un poquito más grande, 14. Aceptamos, seleccionamos todo el texto de guía y actualizamos el texto seleccionado, ¿vale? Y ahí lo tendríamos. El texto de guía, fijaros que también hace referencia a los cambios que se van a producir en el texto de área, ¿vale? Aquí pone texto de guía, no hay ninguna categoría para el texto de área, pero se incluye dentro del texto de guía, ¿vale? Aquí podríamos cerrar o podríamos seguir cambiando las opciones de las líneas de guía, que son estas, ¿vale? Tendríamos opciones, como pasaba con las acotaciones, flecha cerrada, puntos, flecha abierta. Bueno, esto habría que probarlo. Vamos a poner, por ejemplo, los puntos. Y guía fija tenemos según vista. Bueno, habría que ir probando. Actualizamos el texto y podríamos cerrar. Pinchamos fuera y ahí lo tendríamos, ¿vale? De estas opciones, como podréis ya imaginar, el texto de pantalla es bastante útil, al igual que el texto guía. El texto de área, en cambio, se usa poco, ¿vale? Entonces, bueno, que lo sepáis. Por último, en cuanto a este tipo de texto o de herramienta, cabe mencionar también que podemos hacer cambios dentro de un único texto, no a nivel general de los parámetros de todo el texto, sino de un texto único. ¿Cómo lo haríamos? Por ejemplo, si queremos cambiar, digamos, este único texto, pues lo seleccionamos, botón derecho, y aquí veis que ya tengo bastantes opciones. Una sería información de la entidad, en donde podríamos meternos, y veis que aquí yo ya puedo realizar cambios. Si me voy a cambiar fuente, puedo cambiar la fuente, también el estilo, el tamaño, ¿vale? Y también podría hacer un cambio de capa, pero bueno, eso ya no sería como edición de texto. También podría, si me voy a este texto, texto guía, y tengo la información de la entidad, pues eso, hacer exactamente lo mismo, ¿no? Si me voy a cambiar fuente, puedo también aquí realizar estos cambios, ¿vale? En los textos guía, botón derecho, fijaros que también, como tengo una guía, también me permite, una vez que he pulsado ese texto único y le doy a botón derecho, podría cambiar desde aquí, ¿vale?, la guía. En vez de un punto, pues podría decirle que fuese una flecha abierta, ¿veis? Podría decirle que fuese una flecha cerrada. Lo mismo que puedo hacer en las opciones generales, lo puedo hacer desde aquí con botón derecho en un texto único. La última opción que nos ofrece SketchUp para los textos es el texto en 3 dimensiones. El texto en 3 dimensiones, que lo tenemos aquí, una vez que lo pulsamos, fijaros que nos aparece ya un menú en donde podemos introducir el texto. Vamos a decir, por ejemplo, vamos a llamar a esto pórtico romano. Vamos a llamarle pórtico romano. Pórtico romano. Y fijaros que yo aquí ya puedo, pues desde elegir la tipografía, alinear izquierdo, centrado, derecho. Y luego tengo estas opciones que, como es un texto en 3 dimensiones, pues me permite en la forma decirle si quiero que tenga relleno y si quiero que esté extruido. La altura del texto me viene marcado aquí y este valor hace referencia a la extrusión. Cuánto de alto va a ser la extrusión. También podemos decirle que si queremos la tipografía normal, negrita, cursiva o estas opciones. Bien, vamos a situarlo. Vamos a decirle que lo colocamos aquí, ¿vale? Y fijaros que este valor, pues como os decía, es un elemento en 3 dimensiones que por otro lado funciona como una geometría normal y corriente en SketchUp, ¿vale? Esto ya digamos que podemos editarlo como se editan las geometrías en SketchUp. Yo lo podría seleccionar, podría cambiarle la escala, ¿vale?
podría introducirme dentro de este componente, porque viene configurado como un componente. Fijaros en el esquema, Pórtico Romano es un componente. Me puedo meter aquí dentro, puedo seleccionar las caras y podría jugar con las extrusiones a mi gusto, ¿vale? Yo podría hacer este tipo de cosas. Vamos a, por ejemplo, a extruir más las primeras letras para darle un efecto diferente, ¿vale? Y aquí lo tendríamos. Una vez seleccionado, también podríamos irnos a información de la entidad, ver en qué consisten las características que nos ofrece. Está la capa, está la definición, podemos cambiar aquí el texto. Texto romano, podemos decirle aquí antiguo, ¿vale? Y vemos que esta definición no hace referencia a cómo cambia este texto, ¿vale? Esto lo que nos está dando es una especie de explicación de lo que aquí tenemos. Vale, también podemos trabajar con esta geometría a otros niveles, como podrían ser, por ejemplo, girándola. Vamos a girarla rápidamente para colocarla en una situación un poquitín más interesante para nuestros objetivos. Y podemos moverla y colocarla en el sitio que más nos plazca. ¿Vale? Bien, esta herramienta del texto en 3 dimensiones es bastante intuitiva y con ella hemos acabado todas las opciones que nos ofrece SketchUp en cuanto a el texto. Nos vemos en próximas lecciones.